Entonces yo tenía la duda, porque claro, la que implica... Ok, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior. En este caso vamos a seguir trabajando acerca de ya no la interpretación de los intervalos de confianza de los parámetros y como por consiguiente de los efectos, sino que más bien ahora nos vamos a enfocar ya directamente en cómo los calculamos, ¿ya? Y aquí yo quisiera identificar un par de cosas que son relevantes, ¿ya? Porque, bueno, lo primero que yo les comentaba, que espero que hayan más o menos captado, es que los efectos de las variables independientes sobre la variable dependiente están relacionadas con los parámetros del modelo. ¿Ya? Hay como una relación que es la mitad, ¿ya? Para un modelo que está definido en variable codificada. ¿Ya? Entonces, eso implica que los intervalos de confianza que nosotros sacáramos, por ejemplo, para los efectos, también se pueden interpretar o se pueden relacionar, se pueden llevar hacia los intervalos de confianza de los parámetros. O sea, básicamente es como lo mismo. Si nos enfocamos en los intervalos de confianza de los efectos que de los parámetros, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, en esta parte, es que, en esta PPT y en esta parte del curso, es que vamos a enfocarnos directamente en los intervalos de confianza de los efectos, ¿ya? Entendiendo que eso tiene directa relación después con los intervalos de confianza de los parámetros. Les voy a mostrar un método, ¿ya? Que se aplica o que tiene validez solamente para los diseños de experimentos 2 elevado a n, ¿ya? Y luego vamos a generalizar esto un par de clases más adelante para cualquier modelo, ¿ya? Para cualquier modelo lineal, de hecho, porque tiene que tener esa característica, pero es lineal en los parámetros, y les voy a explicar un poco más. Existe una metodología como bien estándar y bien generalizada para obtener los intervalos de confianza de los parámetros directamente. Pasa que si les paso eso de inmediato, se pierde el concepto de entender desde dónde viene. Entonces, por eso prefiero verlo primero como el cálculo del intervalo de confianza de los efectos y por lo tanto de los parámetros, y un poco más adelante aprender a calcular el intervalo de confianza de los parámetros directamente para cualquier modelo, ¿ya? Así es como la idea. Entonces, teniendo eso claro, ya haciendo ese primer disclaimer, yo les había contado que el objetivo de generar más corridas experimentales que parámetros es, habíamos conversado, tener grados de libertad mayores que 0 con el objetivo de tener información redundante para calcular la variabilidad de los efectos, ¿ya? Eso implicaba este grado de libertad mayor que 0, ¿ya? Y llegábamos a la conclusión, después de un largo, un poco periplo de lo que estuvimos ahí conversando, que el intervalo de confianza al final lo podíamos describir eh, o entendiendo que si es que la variable de respuesta, aquí está, esta misma gráfica, tenía una distribución normal, ¿ya? Para cada valor, por ejemplo, del u que nos demos, de las variables independientes que nos demos. Entonces, básicamente habíamos llegado a la conclusión de que para tener una distribución normal en la respuesta, teníamos que sumar distribuciones normales, ¿ya? Lo que implicaba entonces que los parámetros íbamos a asumir que también tenían una distribución normal, ¿ya? Y el intervalo de confianza de una distribución normal utiliza la distribución t, que es la que aprendimos a usar para la primera evaluación, y esto mismo también aplica, por supuesto, para los efectos, ¿ya? Entonces, para calcular el intervalo de confianza, de que está acá, habíamos conversado que teníamos calculado los efectos a partir de este método de tabla de contrastes o algoritmo de Yates que vieron con los ayudantes, con el ayudante, y que entonces básicamente eso se podía entender como el promedio, el valor estimado del efecto, que tiene un equivalente poblacional que se llama media poblacional del efecto. También habíamos conversado que teníamos, como sabíamos que esto tenía una distribución normal, conocemos la distribución T. Sabemos probablemente el valor de la certeza o la podemos dar, y en un momento les voy a mostrar cómo se obtienen los grados de libertad. Pero los grados de libertad están directamente relacionados con el cálculo de la variabilidad o de la dispersión o de la desviación estándar, ¿ya? O sea que básicamente aprender a calcular la desviación estándar implica entonces luego saber también cómo calculamos los grados de libertad. Entonces al final llegamos a la conclusión de que requerimos conocer la variabilidad, la desviación estándar de los efectos. Y lo que viene a continuación es distintos métodos, de hecho
no son muchos, son dos, que permiten calcular estas desviaciones estándar, ¿ya? Y nuevamente les comentaba que la interpretación de esto, el uso que le vamos a dar, es fundamentalmente relacionado con identificar si es que la media poblacional tiene una tendencia siempre positiva o siempre negativa. Porque si a veces es positivo y a veces es negativo, tiene un comportamiento similar al del ruido. Y entonces podemos asumir que el efecto que tiene la variable i sobre la respuesta de interés es nulo. ¿Ya? Eso es lo que habíamos conversado, porque básicamente, y perdonen acá que quizás no tiene que ser tan taxativo, tiene que estar hacer una aseveración tan precisa, porque yo les comentaba que no necesariamente significa que el parámetro tenga un intervalo de confianza que incluya el cero, o el efecto, en este caso, no necesariamente significa que no existe efecto, sino más bien que el efecto observado no es más importante que el ruido de medición, ¿ya? Entonces, básicamente hay que tener eso en consideración. Y aquí yo les ponía unos ejemplos para el cálculo de si hiciéramos experimentos evaluando la densidad de un gas a distintas temperaturas, donde les comentaba que si el delta T es grande, por ejemplo, y el instrumento es preciso, vamos a observar que el ruido de medición, que está como representado por esta distancia, es más pequeño que el delta que se genera ahí producto de este cambio de la temperatura. Pero si ahora tenemos un delta pequeñito, que tiende a cero, entonces básicamente para el mismo ruido de medición, el efecto que pudiésemos observar se confunde con el ruido de medición. Y para un instrumento, por otro lado, que es mucho menos preciso, teníamos un gran ruido de medición, lo que implicaba que quizás para el mismo delta T de 15, íbamos a poder identificar que existe realmente un efecto. Esto es como una especie de test de hipótesis, de hecho lo es. El test de hipótesis es, el efecto es cero, la medida del efecto es cero, la medida del efecto es distinta de cero. Porque ustedes ven que para esos test de hipótesis es que se ocupan estos intervalos de confianza de dos lados, ¿ya? Entonces, recapitulando eso que fue lo que alcanzamos a conversar, ahora la idea es calcular la variabilidad de los efectos, porque eso nos va a permitir entonces calcular los intervalos de confianza, ¿ya? Y para eso lo que tenemos que hacer son más corridas experimentales, ¿ya?, que el número mínimo. ¿Ya? Si por ejemplo en este caso estábamos trabajando con este ejemplo, que era un ejemplo 2 elevado a 3, ya eso quiere decir entonces que tenía 8 parámetros para un modelo de estos que les comentaba yo, que tienen curvatura de primer orden, requería entonces 8 corridas experimentales mínimo. Si solamente hago 8 corridas experimentales en los límites del cubo, que representa la región experimental, entonces tengo grados de libertad 0. Por lo tanto, no puedo hacer nada. Entonces, si tengo más de 8 corridas experimentales, entonces voy a tener redundancia, lo que es equivalente a tener grados de libertad positivos. Entonces, esta tabla que está acá representa la primera forma de cómo podríamos hacer réplicas experimentales, ¿ya? O, perdón, más corridas experimentales, ¿ya? Una opción, si por ejemplo tenemos la posibilidad de disponer de recursos suficientes, podría ser replicar las 8 corridas experimentales originales. ¿Ok? Entonces, en cada punto experimental, realizar 2 experimentos, o más quizás, también podríamos poner acá, y 3, y más. Entonces, ¿cómo se vería esto? Es que en los vértices del cubo que representa la región experimental, aquí yo les había hecho unos diagramas ahí que representan, estos representan los círculos representan los límites de la región experimental en el eje U1, U2 y U3, entre menos 1 y más 1. Entonces, básicamente, cada experimento o cada experimento que se va a hacer se puede representar como la combinación de estas 3 variables independientes, y entonces para cada uno de ellos hago 2 experimentos, o 3, o 4. ¿Ya? ¿Ok? Entonces básicamente con esto tendría más corridas experimentales, en este caso una réplica completa, que es el ejemplo que les estoy mostrando, es equivalente a tener 16 corridas experimentales. ¿Ya? 2 réplicas completas sería equivalente a tener 24, etc. ¿Ya? Donde cada uno de estos elementos, por ejemplo el que yo les muestro acá, el 59 y 61, ¿ya?, sería equivalente, por ejemplo, al resultado que obtuvimos en la combinación temperatura baja, concentración baja y catalizador menos 1. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener dos valores, el 59 y el 61. ¿Ya?
También puedo hacer lo mismo con el resto de cada una de las corridas experimentales y representará un par de valores obtenidos en experimentos independientes, ¿ya? Obtenidos de esta manera replicada. La idea es que cuando hacemos esto, no tenemos que perder en cuenta que tenemos que aleatorizar el orden de las corridas experimentales, ¿ya? Porque de lo contrario podemos introducir sesgo y todo el análisis que podríamos realizar sería invalidado. Entonces, ¿cómo vamos a aleatorizar? Tenemos que tener en cuenta que la réplica y la corrida experimental principal se van a tratar de la misma forma, o sea, son las dos réplicas, por ejemplo, y entonces la idea sería aleatorizar el orden de las 16 corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, luego que fuimos al laboratorio, tenemos los resultados, los ordenamos y entonces ahora estamos de nuevo en una tabla resumen que tiene el mismo orden estándar, ¿ya? Donde ahora tenemos dos columnas de la misma respuesta, en este caso el avance de la reacción, pero ahora por duplicado. Está replicada la respuesta. ¿Okay? Entonces, si vamos a hacer este análisis, y yo les vuelvo a comentar que esto es, el análisis que vamos a hacer es de la variabilidad del efecto, es válido para este tipo de diseño de experimentos, y luego vamos a hacer una generalización un poco más adelante. Entonces, ¿por qué hacía eso? Yo les comentaba al principio de la clase, porque mi objetivo es que ustedes comprendan qué significa esta variabilidad. ¿Ya? Por eso voy a darme toda esta vuelta. Entonces, si ustedes ven, ya, si pensamos en estos dos experimentos, en el que dio 59 y 61, ¿ya? E imaginamos que nuestro proceso, ¿ya?, se puede representar como una cajita, acá como una caja, entonces esa caja necesita fijar la temperatura, la concentración y el tipo de catalizador, y entonces mi experimento o mi proceso me va a entregar como resultado la respuesta de interés. En este caso, después de terminar el batch y después de medir, me va a entregar el avance de la reacción medida. Entonces, si es que mi proceso es un proceso que le vamos a llamar determinista, ¿ya? O sea, un proceso que siempre entrega el mismo valor para las mismas condiciones, entonces si es que yo pongo la temperatura en su nivel bajo, la concentración en su nivel bajo y el catalizador en su nivel -1, entonces yo debiese tener siempre la misma respuesta. Siempre debiese ser la misma respuesta. ¿Por qué? Porque nada más afecta a mi proceso y es un proceso determinista, que siempre encuentro el mismo resultado para la misma condición. Pero resulta que yo les comentaba que los sistemas experimentales tienen asociadas variables estocásticas, ¿ya? Y las variables estocásticas o aleatorias son aquellas que generan este problema de ruido, ¿ya?, asociado a que realmente yo no mido yo no estimo realmente la variable, sino que la mido. Entonces esto es un valor que no es la variable real, sino que una variable medida, ¿ya? Entonces, si yo realizo dos experimentos con la misma condición y tengo resultados distintos, Y1, por ejemplo, a Y2, la diferencia que hay entre ellos, que puede existir entre ellos, sería ocasionada por por las variables aleatorias, por este comportamiento estocástico, este comportamiento no predecible, ¿ya? Y que está directamente relacionado entonces con el ruido de la experimentación, ¿ya? Entonces, si el objetivo es estimar la variabilidad de los efectos, podríamos intentar encontrar la variabilidad de los efectos considerando que la distancia que existe entre estas distintas corridas experimentales hacia el lado es una especie de estimador de la variabilidad del experimento, de la variabilidad del ruido del experimento, ¿ya? ¿Y por qué les cuento eso? ¿Por qué es importante la variabilidad del ruido del experimento? Porque resulta de que, si ustedes recuerdan, o sea, hace un par más de clases atrás, antes del receso, yo les comentaba que el efecto, por ejemplo, que tiene la temperatura sobre la respuesta de interés, promedio, vamos a decir así, corresponde a el cambio esperado en la respuesta de interés cuando cambia la temperatura. Esto es un efecto promedio, el cambio esperado, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la variabilidad, la desviación estándar del efecto, entonces, si yo soy capaz de estimar la variabilidad de la respuesta, entonces puedo intentar
Y bueno, de esto es una relación de igualdad. Entonces, si conozco la variabilidad de la respuesta, como el efecto y la respuesta están directamente relacionados por una ecuación, encontrar la variabilidad de la respuesta me permitiría, de alguna forma, encontrar la variabilidad del efecto. Entonces, por eso, hacemos réplicas, y esas réplicas entonces me van a entregar esta estimación de la variabilidad de la respuesta, y luego voy a encontrar la variabilidad del efecto, porque la relación es una ecuación que las une. Entonces, después vamos a aplicar ahí un operador que se llama varianza. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo, hacia allá vamos. ¿Ya? Entonces, para estimar la variabilidad de la respuesta, ustedes pueden observar que podríamos estimar la desviación estándar acá, en la primera corrida experimental. Y esa desviación estándar va a ser proporcional a la distancia que existe entre el 59 y el 61. Entonces puedo encontrar una. Pero resulta que también tengo un duplicado en el otro vértice del cubo. Y ese duplicado va, entonces, esta distancia que hay entre el 74 y el 70, también va a representar una forma de estimar la variabilidad de la respuesta. Voy a poner el S cuadrado de I, la varianza de la respuesta. Y si reviso la tercera corrida experimental, también todas estas distancias son, de alguna manera, estimadores de la varianza o de la variabilidad de mi respuesta de interés. ¿Okay? De hecho, podemos hacer eso para cada una de las corridas experimentales duplicadas y vamos a encontrar que si evaluamos la varianza para distintos corridas experimentales, nos encontraremos que van a ser distintas entre ellas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está sujeto a una variación aleatoria, por lo tanto, es de esperar que si yo analizo un subconjunto de los datos, ese subconjunto de los datos no tiene por qué tener la misma varianza. Se debiese parecer, pero no debiese por qué ser la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lamentablemente, tenemos, no sé si lamentablemente, pero tenemos una especie de predicamento, porque resulta que cada una de estas distancias y por lo tanto cada una de estas varianzas representan un estimador de la varianza de la respuesta. ¿Cuál es la mejor varianza de la respuesta? Ninguna de ellas. Ninguna de ellas podríamos elegir, porque todas ellas son igualmente buenos estimadores de la varianza de la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar una varianza representativa. Y esa varianza representativa va a ser una varianza promedio entre todas las varianzas que ustedes calcularon para las distintas repeticiones. ¿Ya? Entonces podríamos calcular la varianza promedio para las distintas repeticiones, o sea, hacer una especie de promedio de varianzas, y entonces tendríamos la varianza representativa. ¿Ya? Y resulta que cuando, no sé, ustedes saben que cuando uno promedia, no necesariamente los elementos que participan en el promedio pesan lo mismo. Por ejemplo, algunos elementos pueden pesar más que otros. ¿Ya? Entonces, lo que se hace acá es hacer un promedio, pero es un promedio ponderado. Y este promedio ponderado tiene que ver con creerle más a aquellas varianzas las cuales se obtuvieron con más datos. O sea, en este caso da lo mismo si ocupamos un promedio ponderado. Pero imagínense ustedes que tuvimos la oportunidad de generar acá una tercera corrida experimental solamente para la primera condición. Por ejemplo, llamada un 63. Entonces, la varianza que yo obtendría con estos tres datos debiese ser mejor estimador de la varianza de la respuesta que el resto, porque las otras se obtuvieron con solamente dos datos. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es generar una varianza representativa ponderando cada una de las varianzas estimadas en las mismas condiciones experimentales por sus grados de libertad. Ya en este caso todos tienen grados de libertad igual, pero si tuviésemos la oportunidad de generar, como les decía, una tercera corrida experimental, una tercera réplica para la corrida 1, entonces tendría 2 grados de libertad. Y a eso le debiese creer más. Y cuando ponderamos, tenemos que ponderar por los grados de libertad y después dividir por la suma de los grados de libertad, ¿no es cierto? Para que se queden tanto por uno al final, el ponderador. Y esto es lo que aparece acá. Ya, el mejor estimador de la variabilidad, de la varianza de la respuesta, será aquel que considere a todos. Es decir, el ponderado, y aquí vamos a poner ponderado por los distintos grados de libertad.
¿Ya? Entonces, yo les quería mostrar eso ahora en el Excel que les envié, de tal manera de que ustedes puedan, ya sea o seguirme ahora o seguirme después. Entonces, ahora lo que estamos haciendo simplemente es que vamos a calcular la variabilidad de la respuesta. Luego nos vamos a devolver a la PPT y vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la variabilidad de la respuesta o la varianza. Vamos a poner acá el S cuadrado de la respuesta. Y como les decía, cada una de estas distancias representan un estimador de la varianza de la respuesta. Entonces, voy a calcular la varianza de la respuesta, en este caso muestral. ¿Por qué muestral? Porque tenemos unos datos que son muestrales, ¿cierto? Y va a ser entonces, la voy a calcular hacia el lado. ¿Por qué la voy a calcular hacia el lado? Porque hacia el lado se mantuvo todo constante. Y lo único entonces que hay de diferencia entre las dos respuestas, se supone, que es el efecto de las variables aleatorias. ¿Ya? Entonces vamos a tener la varianza para la primera corrida experimental hasta la última corrida experimental. Cada una de ellas, como les comentaba, representa un estimador de la varianza y ninguna de ellas representa el mejor estimador, sino que lo que tenemos que hacer es ponderar. ¿Por qué vamos a ponderar? Vamos a ponderar, o ¿por qué número vamos a ponderar, perdón? Vamos a ponderar por los grados de libertad. ¿Los grados de libertad de qué? De cada varianza. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan de la primera parte del curso, eso es equivalente a el número de datos, ¿ya? Número de datos con los cuales se obtuvo la varianza, dividido, o sea, menos 1. Entonces aquí tenemos distintos grados de libertad. El grado de libertad obtenido para la varianza por la primera corrida experimental hasta la última. ¿Okay? Entonces, en resumen, tengo 8 corridas experimentales con su respectiva réplica y cada una de ellas tiene una varianza distinta y cada una de ellas tiene un grado de libertad. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, ¿cuál va a ser la mejor desviación? ¿Cuál va a ser la mejor varianza? Va a ser la ponderación, y entonces para eso tenemos que entonces multiplicar el S cuadrado multiplicado por los grados de libertad, sumar y dividir por los grados de libertad totales. Vamos a definir entonces primero que los grados de libertad totales corresponden a la suma de a la suma de los grados de libertad parciales, que serían estos que están acá. Ese sería, tendríamos que, perdón, que se quedó pegado esto. Los grados de libertad que están acá, entonces tendríamos en este caso 8 grados de libertad. ¿Ya? Y ahora, para calcular la varianza en S cuadrado de la respuesta, entonces tendríamos que hacer la suma producto, sería igual a la suma producto. La suma producto es básicamente la multiplicación, la suma de la multiplicación de estas dos filas, haciendo la suma hacia abajo. Esa función hace eso. Suma producto de la varianza por sus grados de libertad correspondiente, y eso dividido por el número de grados de libertad total. Y entonces ese número que está acá, vamos a definirlo como aquel estimador que va a ser el mejor de todos, de los que pude calcular, de la varianza de la respuesta, ¿ya? Y si les asalta la duda, o que ustedes después cuando vean nuevamente esta clase, o ahora mismo, ¿por qué mejor no calcula la varianza hacia abajo? ¿Ya? Quédense con la idea de que no se puede hacer eso, porque nosotros en este momento lo que queremos hacer es estimar el ruido de la experimentación. Entonces, si calculamos la varianza hacia abajo, lo que tendríamos sería la dispersión de los datos, no solamente producto de la variable aleatoria, sino también producto del cambio que genera en la respuesta de interés el cambio en la variable independiente. Entonces eso no nos interesa, lo que estamos interesados es en estimar el ruido de la medición. ¿Ya? Entonces ese valor corresponde a la varianza de la respuesta asociada a el error de medición. ¿Ya? Y que lo necesitamos porque vamos a calcular luego queríamos, como les decía, comparar la magnitud del efecto con el ruido de la medición. Eso entonces queremos hacer esto. ¿Ya? Entonces, hasta acá. ¿Tienen dudas? No, profe. No, profe. Súper. Entonces vamos a continuar.
Voy a volver ahora a la PPT. Para luego volver a hacer. Así que si yo esto me voy a pegar. Ahí estoy. Nuevamente. Ahí estoy. Entonces tenemos 8 grados de libertad. Y ojo, yo les había dicho que necesitaba también definir el número de grados de libertad. El número de grados de libertad para luego hacer el intervalo de confianza, este que está acá, corresponde a los grados de libertad con los cuales se obtuvo la varianza. ¿Okay? Entonces, estos van a ser los grados de libertad. Ya. Ok, entonces ahora quiero que presten atención a esta ecuación que aparece acá, ¿ya? Porque esta ecuación que aparece acá, o este desarrollo que aparece acá, que está explicado con un código de colores, es aquel que nos va a permitir hacer el análisis siguiente, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar lo siguiente, ¿ya? Yo les había dicho que el efecto de la variable yésima se podía entender como el cambio promedio en la respuesta de interés, ¿ya? Cuando cambia la variable yésima, cuando tenemos este delta UI. ¿Ya? Que lo voy a simplemente representar así ahora, ¿ya? Para ocupar la misma notación, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este delta I? Para después hacer todo el análisis. El delta I corresponde a básicamente el promedio de las respuestas, de la diferencia de las respuestas obtenidas con la respuesta con la variable UI en su nivel más 1, ¿ya? Menos el valor de las respuestas obtenidas con la variable UI en su nivel menos 1. ¿Ya? Y esto sería el promedio. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, al final uno podía como aplicar los signos y uno puede llegar a esto. ¿Ya? O sea, y esto realmente se puede obtener porque básicamente lo que tenemos es la respuesta cuando UI vale más 1 menos la respuesta cuando UI vale menos 1, y esto sería básicamente como a sacar los promedios de estas diferencias, y los promedios de la diferencia son equivalentes a los promedios de cada una de ellas. Porque eso es los promedios al final tienen esa propiedad, como una combinación lineal. ¿Ya? Entonces, el efecto que se entiende, que se puede definir como la diferencia entre los dos promedios, ¿ya? Va a ser clave lo que les estoy contando para lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Entonces, vamos a poner esta ecuación que es una ecuación de igualdad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un operador que se llama varianza, que es equivalente al operador S cuadrado. ¿Ya? La varianza, el operador varianza de algo es equivalente al S cuadrado de algo. ¿Ya? Entonces, si aplicamos este operador a estas relaciones de igualdad, vamos a llegar a la ecuación que ustedes tienen acá, que básicamente dice, la varianza del efecto es igual a la varianza de la definición del efecto, lo cual es evidente, ¿no es cierto? Si decimos la varianza de A, va a ser igual a la varianza de cómo se define A. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el operador, esta relación de igualdad se cumple, y también se va a cumplir esta relación de igualdad. ¿Ya? Para efectos de notación, y más es equivalente a y obtenido cuando UI vale más 1. Y menos va a ser y cuando UI vale menos 1. ¿Ya? Son básicamente la notación que se usa acá. ¿Ya? Entonces, tenemos esta primera relación de igualdad, que dice que la varianza del efecto es equivalente a la varianza del delta I promedio, lo que es lo mismo a la varianza de el promedio de las diferencias. ¿Ya? Y ahora se utiliza una propiedad, ¿ya?, de la varianza que dice más o menos así, dice la varianza de A menos B es igual a la varianza de A más la varianza de B. Eso es una propiedad del operador varianza. ¿Ya? O sea, la varianza de una recta es igual a la suma de las varianzas. ¿Ya? Entonces, como nuestro objetivo es calcular o entender cómo se calcula la varianza del efecto, entonces podemos tomar esta ecuación que está acá y notar que esta igualdad se cumple, que el promedio de las diferencias también es equivalente a la diferencia de los promedios. Por lo tanto, este operador varianza de la diferencia del promedio de las diferencias también se puede expresar como la varianza de la diferencia de los promedios, y como tenemos una diferencia, entonces tenemos una suma, que está ahí. ¿Ya? Y entonces esta suma que ustedes ven acá, ¿ya?, esta suma que ustedes ven acá tiene dos partes. La primera parte, que es la que aparece con naranjo,
sería la varianza de aquellas respuestas que se obtuvieron con la variable UI, porque estamos calculando el efecto de la variable I, en su nivel más 1. Ya sería la varianza de Y para todas aquellas ocasiones donde la variable que estamos calculando el efecto estaba en su nivel más 1. Por ejemplo, si estamos calculando la temperatura, ¿ya? Entonces tendríamos que tomar la varianza de la réplica en el segundo nivel, la réplica en el cuarto nivel, la réplica en el sexto y en el octavo. ¿Por qué? Porque en todos esos lugares la temperatura está en su nivel más 1 y estamos calculando la varianza del efecto de la temperatura. Y la segunda varianza, que está acá al otro lado, que está en azul, es lo mismo, pero en este caso para la respuesta obtenidas con, en este caso, la variable temperatura en su nivel menos 1, o sea, las que están en azul. Serían la varianza obtenida con 1, 3, 5 y 7. ¿Ya? Y de hecho corresponde, fíjense, a la varianza de una respuesta que es promedio. ¿Ya? O sea, corresponde a la varianza de Y promedio, obtenido en los valores positivos y obtenido en los valores negativos. ¿Ya? Entonces, si analizamos y observamos, y se acuerdan un poco de algo que también ocupamos en la primera parte del curso, que cuando decíamos que el s cuadrado de x promedio es igual al s cuadrado de x partido por n. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que eso se llama teorema del límite central. Entonces yo puedo decir entonces que la varianza de y promedio, ¿ya?, sería equivalente a la varianza del y no promedio, que es la que ya calculamos, ¿ya?, partido por el número de datos con los cuales se obtiene el promedio. En este caso, fíjense que se obtenía con cuántos datos se calcularon con el i en su valor más 1, o sea, con este que está acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Okay? Entonces la relación que existe entre la varianza del i promedio con temperatura en su nivel más con respecto a la varianza del i para la temperatura en su nivel más es 1 partido por 8 por la varianza de i. Y lo mismo se puede hacer para los datos azules, que es para la temperatura en su nivel menos, donde también tenemos 8 datos, por lo tanto, la relación es la misma. Pero ahora con la varianza de la variable i, cuando la temperatura valía menos. ¿Ya? Eso es por el teorema del límite central que está ahí. ¿Ya? Y ahora resulta que, si ustedes observan, uno dice, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esta distinción si al final la varianza de i debiese ser la misma? Porque corresponde a el ruido de experimentación. Entonces, es de esperar que el ruido de experimentación sea igual si la temperatura es negativa, o sea, si la temperatura es baja que si la temperatura es alta. Por lo tanto, vamos a asumir que estas son las mismas varianzas, y son el s cuadrado de i y el s cuadrado de i. Entonces, si hago eso, entonces tengo que finalmente hago esta suma y aparece entonces la suma me queda 1/8 más 1/8, entonces me va a quedar que la varianza del efecto para este problema sería equivalente a 2 partido por 8 por la variabilidad de i, o lo que es lo mismo para el s cuadrado de i. ¿Ya? Y ya lo calculamos. Y ahora la idea es obtener algo que sea como representativo para cualquier problema, ¿ya?, y para que apliquemos luego la ecuación. Y entonces lo que se hace acá es multiplicar por 2 arriba y abajo. ¿Por qué se multiplica por 2 arriba y abajo? Porque, por lo siguiente, porque la idea es esto relacionarlo con el número de datos que tenemos, ¿ya? Y 8, que está acá, representa solamente la mitad de los datos. Entonces lo que se hace, y esto es ya una ecuación más general, es hacer que aparezca en el numerador, perdón, en el denominador, el número de datos con los cuales se calcularon los efectos. Porque de aquí viene todo, porque aquí están los efectos, aquí están los efectos, efectos, efectos. Entonces, básicamente, en este caso, los efectos se calculan con las respuestas en los niveles, en los límites de los cubos, del cubo, aquí. La respuesta obtenida en cada uno de estos casos. Entonces, si yo obtuve 2 respuestas por cada uno de las vértices de este cubo, entonces tengo 16 respuestas que me van a permitir calcular los efectos. Y ese es el 16 que aparece acá. ¿Ya? Entonces, si generalizamos esta ecuación, que es la que se ocupa para calcular la varianza del efecto, esto va a ser igual a 4 veces la varianza de mi respuesta, que ya calculé ponderando,
partido por el NC que está acá. Y NC que está ahí, que ustedes ven aquí, se define como el número total de corridas experimentales en las cuales los factores, o sea, las respuestas UI, o sea, las variables UI, perdón, están en su nivel más 1 o en su nivel menos 1. ¿Ya? Están en los límites de la región experimental. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque se calcula la varianza del efecto a partir de la definición del efecto, que está acá. Y la definición del efecto requiere el valor de la respuesta de interés en estos límites de la región experimental. ¿Ya? En este caso es 16. Y van a observar en un momento que hay ocasiones que yo, por ejemplo, defino más corridas experimentales, 10, 11, pero esas corridas experimentales no las defino en los vértices de esta región experimental, sino que los defino en el centro. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, en ese caso, esas respuestas que estarían en el centro de la región experimental no participan en este NC, porque esas respuestas no me van a permitir calcular los efectos. ¿Ya? Entonces, este número NC que está acá, que es 4 partido por NC, corresponde a todas las corridas experimentales que participan en el cálculo de los efectos. ¿Ya? En este caso, 16. ¿Ya? Y entonces, de esta forma, podemos calcular, lo voy a cambiar ahora, voy a compartir la respuesta, que está acá nuevamente en mi Excel, y aquí observarán que tenemos el S cuadrado, ¿ya? El S cuadrado del efecto, que sería básicamente 4 veces la respuesta, la varianza del I, y eso dividido por 16. ¿Por qué 16? Porque son las corridas experimentales que se obtuvieron con los niveles, variables en los niveles positivos o negativos. ¿Sí? Entonces, ese S cuadrado es el que vamos a ocupar cuando le sacamos la raíz, ese del efecto, igual sería la raíz de la varianza. Entonces ahora, ese valor que está acá, ese 1.4, va a ser el S que vamos a utilizar en el intervalo de confianza. Entonces, este es el que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, es acá lo más importante, lo más relevante, corresponde a este cálculo. Porque una vez que tenemos ese cálculo, podemos calcular el intervalo de confianza de los efectos utilizando un seguimiento que ya conocemos, porque tenemos que calcular el valor de t, necesitamos el índice de certeza, y con eso estamos al otro lado. ¿Ya? Entonces, ese sería el efecto que vamos a usar. Y lo vamos a hacer de inmediato. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es calcular los efectos, ¿ya? Los efectos promedio. Entonces, acá creo que era, sí, era Carolina la que me preguntaba en la clase pasada o la antepasada, ya no me acuerdo bien, si calculábamos si se podía promediar, o algo tenía que ver con el promedio, ya de promedio de los efectos, de las corridas experimentales, como de las réplicas. Entonces, voy a mover esto para arriba. Entonces, les quiero mostrar que para el cálculo de los parámetros y para el cálculo de los efectos, por lo tanto, es lo mismo. Promediar o no. Pero para el cálculo de las varianzas, no. Entonces, por eso es importante, por eso quiero hacer esta parte de este ejemplo, ¿ya? Entonces, pongan atención, por favor, y me preguntan si es que tienen dudas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a calcular los efectos sin promediar. ¿Ya? Entonces, para usar el algoritmo este con la tabla de contrastes que habíamos usado, entonces lo que tendríamos seríamos 8 corridas experimentales, ¿no es cierto? Entonces, que serían en los niveles, voy a poner acá, voy a copiarlo y lo voy a pegar, y luego repito las corridas experimentales en el orden que había. Entonces, en estas nuevas 8 corridas experimentales, lo que tendría sería las siguientes salidas de mi experimento, ¿ya? Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo trabajar igual como había trabajado antes con la tabla de contrastes si tenía el mismo número de corridas experimentales que de parámetros. O sea, aplicando el signo, lo mismo que habíamos hecho, ¿ya?
Entonces lo vamos a hacer acá, la tabla de contrastes rápidamente. Sería U1, U2 y U3, y luego vendría la combinación de ellos, que sería el U12, el U13, luego acá tendríamos el U23, y tendríamos el U123, que sería básicamente la combinación de todos estos. Ya. Entonces, vamos a ponerlo acá, y entonces serían básicamente los signos correspondientes. Vamos a poner los signos, vamos a hacer completo el problema. Hacia el lado. Sería hacia abajo ahora. Y ahora acá tendríamos el U1, 2, sería la multiplicación del 1 por el 2. ¿No es cierto? Ese por ese. Y esto está claro, esto está con signos positivo y negativo, así que me tienen que esperar un momento porque tengo que cambiarlos. Tendríamos con un negativo y negativo, y acá estaría positivo. Lo voy a cambiar. Ahí sí. Ahora creo que lo puedo tirar para abajo esto. Claro que sí, puedo hacerlo. Menos 1 y luego tendría un 1 y un 1. Acá sería lo mismo. Hacia abajo, y ahora sí me va a funcionar todo bien. Y la misma vamos a hacer con menos 1 y vamos a poner otro iguales. Y ahora con el y ahora esto sería, lo copiamos y lo pegamos hacia abajo. Ya, perdonen que esta parte no la tenía considerada, pensaba que ya estaba haciendo ya. Pero ahí está, ahí lo tenemos. Entonces ahora sí hacemos la multiplicación y tenemos entonces la variable esta multiplicada de 1 con U2. La 1 con U3 sería este acá, multiplicado por el U3. El U23 sería este que está acá, multiplicado por este. Y finalmente U1, 2, 3 sería la multiplicación de los tres elementos. 1 por U2 y U3. Entonces ahí tienen la tabla de contrastes que vamos a usar. Entonces si observan, esta tabla de contraste tiene ya 16 filas, porque tenemos 16 corridas experimentales, o sea, 16 respuestas en los vértices de mi región experimento. ¿Ya? Entonces ahora lo que hacemos es que vamos a calcular los efectos, y para calcular los efectos vamos a utilizar nuevamente la ponderación o la multiplicación de los signos asociados a la respuesta. Entonces vamos a poner acá, y vamos a poner acá un U0 que sería equivalente a el que vamos a usar luego como intercepto, que solo tiene unos, excepto igual. Vamos a poner este intercepto acá entonces. Vamos a copiar y pegar. Entonces aquí tenemos entonces este intercepto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, abajo, en la fila de abajo vamos a hacer la multiplicación de la suma de U multiplicado por Y. Entonces vamos a poner esta función nuevamente, suma producto, de en este caso la matriz de respuestas, que la vamos a dejar fija, multiplicada por este que está acá. Entonces tenemos cada una de las multiplicaciones correspondientes, ¿ya? Que están entonces por 16, porque que se vea más grande. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a definir el divisor, que es para calcular los efectos. Entonces, ¿por cuánto vamos a dividir? ¿Ya? Entonces, los efectos se calculan dividiendo por el número de cambios que hubo en cada una de las respuestas. ¿Ya? Entonces, el número de cambios, ¿vale?, va a corresponder en este caso a, fíjense, tenemos, para la temperatura tenemos 1, 2, 3 y 4, y eso por duplicado, o sea, tiene 8, lo que es equivalente al número de datos partido por 2 en este caso. O sea, el número de datos por los cuales vamos a dividir va a ser por 16. Perdón, por 8, que sería 8 cambios. Y eso lo vamos a hacer para cada uno de los efectos. En cambio, para esta primera columna, el divisor tiene que ser 16. ¿Por qué? Porque lo que queremos calcular acá es el valor promedio de la respuesta, y en este caso, porque eso va a ser el intercepto del modelo. Entonces, ahí lo dejamos. Así. Entonces, a partir de esto vamos a calcular los efectos, y acá entonces vamos a tener que va a ser igual a la suma dividido por el número de cambios, ya que estos números ya los habíamos calculado, estos son los números que aparecen antes, en la PPT. ¿Ya? Este es un ejemplo que ya estaba más o menos avanzado. ¿Ya? Y básicamente esto lo vamos a dejar en blanco porque no aplica, porque no tenemos un efecto para el promedio. ¿Ya? Y a partir de eso podemos calcular el beta 0, o los parámetros beta del modelo. Y ahí sigue entonces, vamos a calcular entonces esa suma
dividido por 16, y entonces el resto va a ser igual a los efectos dividido 2. Que eso sería equivalente a esas pendientes que dividimos por 2, porque en variable codificada teníamos 2 unidades. Esto lo guardamos. Entonces ahora vamos a aplicar, vamos a tomar los efectos entonces y los vamos a transponer. ¿Ya? O sea, voy acá, vamos a ver si es que lo puedo hacer acá mismo, ya, a ver si es que me funciona. Entonces vamos a calcular, vamos a poner acá el efecto, y vamos entonces a calcular el efecto de la temperatura, de la concentración, del tipo de catalizador, la multiplicación, de C, y de hecho también vamos a poner acá también el promedio del tipo. Que si bien no es un efecto, lo vamos a calcular igual. Lo vamos a meter acá. Entonces esto vamos a poner acá, que aquí estamos calculando el efecto. El valor promedio. Entonces, el promedio correspondería a, lo voy a poner de inmediato, lo voy a mostrar cómo se hace. Luego tendríamos el TC, TK, sería el siguiente. Luego vendría acá TC, TK, aquí sería entonces CK. Y finalmente tendríamos el TC y K. Y ahí entonces tenemos las 7 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, más el promedio, que sería el último parámetro que vamos a estudiar. Y los valores van a ser, esto lo podemos hacer así, fíjense, no sé si lo conocían, que es esta función transponer, donde lo que hacemos es calcular esta matriz. Entonces la vamos a poner desde acá. Igual transponer. Transponer, acá vamos a poner los efectos. Ahí está. Entonces ahí tenemos esta matriz transpuesta. Entonces ahí tenemos los efectos. 16. Y entonces para cada uno de los efectos vamos a definir una desviación estándar, un S. En este caso, en la desviación estándar para cada uno de los efectos sería igual al mismo. ¿Por qué va al mismo? Porque básicamente está directamente relacionado con la variabilidad de la respuesta. Ese sería el S1.4. Y ese sería, lo tendríamos que replicar para todos. Perdón. Que sería entonces, lo vamos a poner acá y vamos a fijarlo. Se lo ponemos para todos ellos. Ok, y aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el S del efecto. ¿Vale? Y para calcular el intervalo de confianza requerimos calcular la variable t, ¿no es cierto? Entonces, para calcular la variable t, ¿qué necesitamos? El índice de certeza, que vamos a llamarle beta, ¿no es cierto? Que va a ser, vamos a asumir que es 0.95, que va a ser igual para todos. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a definir la incerteza, ¿no es cierto? Como 1 menos la certeza, para todos también. Y entonces, junto con eso necesitamos los grados de libertad, que los grados de libertad van a ser para todos los grados de libertad de la varianza, los grados de libertad con los cuales se obtuvo la varianza de la respuesta y por lo tanto la del efecto, que sería 8. Acá. 8. Voy a fijar también. Y entonces esa varianza nos va entonces a ayudar a estos grados de libertad. Entonces el t va a ser igual a el inverso de la distribución t con probabilidad 1 menos el alfa medios, y los grados de libertad van a ser 8. Entonces con eso tenemos el t, está acá, que va a ser igual para todos porque tenemos la misma certeza y los mismos grados de libertad. Y aquí vamos a ponerle el tamaño 16. ¿Ya? Y entonces con eso vamos a entonces calcular el intervalo de confianza. Como vamos a calcularlo primero, vamos a sacar el ancho, que va a ser igual a el t por el s. ¿Ya? Acá. ¿Ya? 16 le ponemos para que sea más grande. Y entonces con eso entonces calculamos el intervalo de confianza. De confianza, el límite inferior, y el intervalo de confianza del superior, que sería equivalente a el promedio menos el ancho del intervalo de confianza, y sería también equivalente al promedio, más
el ancho del intervalo de confianza. Y con esto entonces hemos calculado el intervalo de confianza de los efectos. Y con esto entonces vamos a hacer un análisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar de acá? Ahora sí le hacemos un zoom acá. ¿Ya? ¿Qué podemos observar de acá? Que si, por ejemplo, nos fijamos en la temperatura dice que cambia la respuesta cuando pasamos de la temperatura baja a la temperatura alta, en promedio, en 22.75% o unidades de la respuesta de interés. Y ese límite, o sea, y ese valor puede estar acotado por abajo en 19.5 y por arriba en 26. Puesto que siempre, o en el 95% de los casos, podemos asegurar de que la respuesta va a aumentar. Entonces, si nos preguntamos si este efecto genera un cambio significativo en la respuesta, considerando el ruido de la experimentación, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente resulta que si hay porque tiene una pendiente que siempre es positiva, o en el 95% de los casos va a ser positiva, o sea que siempre va a aumentar la respuesta. O con respecto al intervalo de confianza, con el límite de certeza que nos vemos. En el caso, por ejemplo, de la concentración, el efecto es 5.25, y ese valor puede ir, menos 5.25, perdón, y ese valor puede ir desde menos 8.5 hasta menos 2. En este caso, sí, en el 95% de las veces podemos estar seguras de que lo va a disminuir la respuesta, por lo tanto también va a ser significativo. Y en el caso del catalizador, fíjense que dice que en promedio, ¿ya?, esto va a cambiar la respuesta en 1.25 unidades, cuando cambiamos del catalizador A al catalizador B. Pero ese cambio podría ser negativo como límite inferior o positivo, puesto que tendría un comportamiento que a veces aumenta o a veces disminuye. Este cambio esperado se puede confundir con el ruido de la medición, que tiene comportamiento positivo o negativo, y entonces básicamente no es significativo. Pero no significa que el catalizador no afecte a la respuesta, sino que con el nivel de ruido no podemos evaluar o no podemos identificar o separar el efecto del ruido respecto al efecto del catalizador por sí mismo. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma lógica, ustedes van a poder observar que en el caso del TC, por ejemplo, de la interacción que existe entre la temperatura y el catalizador, también va a tener un signo positivo o negativo, por lo tanto tampoco va a ser significativo. La interacción entre la temperatura y el tipo de catalizador sí va a ser significativa, es decir que en este caso si cambio las dos cosas siempre, o en el 95% de los casos voy a tener un cambio siempre en una dirección que va a ser diferenciable del ruido de medición, y en este caso tendríamos que para los otros no sería significativo. Entonces, con base en eso, podemos acá hacer este análisis que yo les decía, o interpretar esta tabla, ¿ya? Y esta tabla básicamente, ¿qué nos diría? Nos diría que de todo el análisis, de todos los datos que obtenemos, podemos concluir de que solamente la temperatura, la concentración inicial y la interacción que existe entre la temperatura y el catalizador generan cambios que están por sobre el ruido de la experimentación para los cambios que se propusieron en las variables temperatura, concentración y tipo de catalizador. ¿Bien? Por lo tanto, por lo tanto, entonces, las otras variables, o sea, el efecto que tiene el tipo de catalizador, la interacción temperatura-concentración, CK y TCK, no es que no sean significativos, sino más bien que se confunden con el ruido. Y cuando las cosas se confunden con el ruido, ya con una variable que no tiene un comportamiento claro, no se puede modelar. Como no se puede modelar, entonces debiésemos sacarlo del modelo. Porque básicamente no podemos asegurar de que esa pendiente siempre va a ser positiva o negativa. ¿Ya? Entonces cometeríamos un error si lo metemos en el modelo final. Entonces, de esa forma, nuestro modelo y los efectos que vamos a evaluar para el momento de hacer el análisis solo van a ser aquellos que se separan, son capaces de desprenderse del ruido de experimentación. O sea, estos que están acá, la temperatura y el tipo, y la interacción, la temperatura, la concentración y la concentración del catalizador. ¿Ya? Me queda también poner, por ejemplo, el promedio, que igual lo voy a agregar acá. La verdad es que este valor
tiene un análisis un poco distinto. Aquí está el promedio. Claro, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y que esté claro, esto tiene una varianza que es un poco distinta porque es la raíz, ya no del efecto, porque esto es el valor del promedio y eso sería la raíz entonces de simplemente el i. Es distinto. 2,8. Ya. Ok, entonces, acá terminamos entonces la parte de los cálculos, ¿ya? Y también la parte de la interpretación o la aplicación del concepto de intervalo de confianza, donde llegamos a la conclusión entonces que solamente algunos de los efectos se pueden diferenciar del ruido de la experimentación, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver qué significa eso desde el punto de vista de las recomendaciones y finalmente lo que concluiríamos, ¿ya? Entonces, voy a mostrar ahora obviamente esto. ¿Ya? Estamos acá nuevamente. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto entonces? Como yo les decía. Entonces, estos intervalos de confianza que ustedes ven acá, ya que tienen estos límites. Ya aquí hay unas pequeñas diferencias, pero yo creo que es porque los datos que copié son un poco distintos a los que están en la pizarra, pero básicamente es algo similar. ¿Ya? Bueno, tienen los colores cambiados. ¿Ya? Entonces, fíjense. Acá está la temperatura, siempre positivo. Positivo. Acá está la concentración, siempre negativo. Y en este caso, la interacción temperatura-tipo de catalizador, siempre positivo. Por otro lado, estos pueden ser positivos o negativos y por lo tanto tienen un comportamiento de ruido, o también la otra interpretación es que al incluir al cero, el valor, la media poblacional puede ser cero, por lo tanto se saca. ¿Okay? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Lo podemos relacionar con las pendientes o con la definición de los efectos. Lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos de todo de esto que está acá? Entonces, diríamos lo siguiente, que si vamos a hacer un análisis, ¿ya? Ese análisis que vamos a implementar y que, por ejemplo, vamos a recomendar, por ejemplo, cuáles son los niveles de trabajo de las variables temperatura, concentración y tipo de catalizador, y eso desde un punto de vista solamente de maximizar, por ejemplo, la respuesta, entonces solamente tendríamos que fijarnos en aquellos efectos que son diferenciables del ruido, porque de lo otro no podemos concluir nada, porque puede ser tanto negativo como positivo, ¿ya? Entonces, para el caso de la temperatura, entonces vamos a pensar que acá tenemos entonces temperatura, concentración y tipo de catalizador, está nuestro proceso y acá está nuestra respuesta de interés. Entonces, si ahora nos preguntaran, ¿cuáles son las propuestas ahora del valor de las variables que maximizan la respuesta de interés? Fundamentalmente yo diría, con respecto a la temperatura, tomando en cuenta que la temperatura siempre aumenta la respuesta con un 95% de certeza, entonces, si yo quiero aumentar la respuesta, debiese quedarme con el valor máximo, porque es positivo su efecto. Entonces diría el valor recomendado sería el valor más alto experimentalmente probado. En el caso de la concentración, tomando en cuenta que la concentración disminuye siempre la respuesta cuando paso de una concentración baja a una concentración alta, entonces yo quisiera trabajar entonces con una concentración baja, porque trabajar con una concentración baja implicaría entonces generar un efecto de reducción no tan importante. ¿Ya? O dicho de otra forma, considerando, elijo la concentración -1 porque la +1 disminuye la respuesta. Y ahora si me fijo en el tipo de catalizador, me voy a dar cuenta que da lo mismo elegir cuál de los dos catalizadores, porque fundamentalmente el catalizador, el cambio entre catalizador, por ejemplo, -1 al +1, o sea, del catalizador tipo B al catalizador tipo A, puede tanto disminuir mi respuesta como aumentarla. Entonces yo diría, acá tendríamos que utilizar otro criterio. ¿Por qué? Porque el catalizador no parece ser importante, al menos para el ruido de la experimentación que tenemos. ¿Ya? Pero resulta que el tipo de catalizador aparece también en la interacción. ¿Okay? Y en este caso, la interacción es positiva y es siempre positiva. Entonces, si yo definí que la temperatura era +1,
Entonces, para que la interacción sea positiva y por lo tanto maximice mi respuesta, el tipo de catalizador tiene que ser el +1, pero no por el efecto que tiene el catalizador por sí solo, sino más bien por la interacción con la temperatura. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando voy a hacer la recomendación, me tengo que fijar si es que las variables por sí solas generan efectos apreciables con respecto al ruido de la experimentación, y también fijarme en lo que me dicen las interacciones, y a partir de eso, recomendar los niveles de las variables independientes. En este caso, entonces, el tipo de catalizador sería el tipo de catalizador +1. ¿Por qué? Porque el tipo de catalizador +1 genera una interacción con la temperatura positiva, porque la temperatura ya se decidió como valor +1, lo que implicaría entonces que el tipo de catalizador tiene que estar en +1 para que esta interacción sea beneficiosa para nuestro proceso. ¿Ya? Si, por ejemplo, imagínense ustedes que por efecto me hubiese dado esto que es siempre negativo, entonces el catalizador debiese ser -1, porque, o sea, perdón, siempre negativo, claro, el catalizador debiese ser -1, está bien, porque al ser esto siempre negativo, entonces implicaría que tendríamos que decidir la temperatura en -1, y para que esto se generara, mantuviese el signo positivo, la interacción T con K, entonces tendríamos que escoger el catalizador en su nivel -1, ¿ya? Para que la multiplicación me diera positiva, ¿ya? Entonces, esta sería como una especie de interpretación del intervalo de confianza, una interpretación práctica, que lo que hace básicamente es evaluar la variabilidad de los efectos, la compara para poder compararla con el ruido de experimentación, y entonces descartar aquellos elementos que no son más importantes que el ruido de la experimentación. Y solamente con esos entonces hacer el análisis final, porque el resto es fundamentalmente ruido asociado a la experimentación. ¿Ya? Okay. Y aparte también podemos, y si queremos generar el modelo, de ahora modelo de nuestro proceso, aparte entonces de tomar en cuenta que aquellos efectos que no podemos rechazar la hipótesis nula, que el efecto es 0, entonces desde el punto de vista del modelo, lo que haríamos sería ahora solamente considerar aquellas dependencias que son importantes, de aquellas dependencias que sabemos, que estamos seguras que son distintas de 0. Y entonces el modelo ya no consideraría todos los términos, no consideraría el efecto del K, no consideraría el efecto del CK, el beta de TCK, nada de eso consideraría. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis habíamos llegado a la conclusión de que estos efectos tendían a 0 o podían confundirse con ruido. Entonces en el modelo no debiesen ir dependencias que no sabemos si es que realmente existen. Entonces en el modelo solamente iría aquellas dependencias que estamos seguras que son importantes. Entonces este modelo sería el modelo como dice ahí, el modelo predictivo. Modelo predictivo de nuestro problema. ¿Ya? Y este modelo predictivo de nuestro problema se compondría entonces con solamente los efectos de los elementos que son significativos, y entonces pues, tendríamos que reemplazar el efecto promedio partido por 2 para obtener la pendiente. Y este modelo sería, como les decía, el modelo predictivo, que nos permite describir el comportamiento de la respuesta dentro de la región experimental, con un determinado índice de ruido asociado a la desviación estándar de la respuesta que ya medimos. Entonces, súper importante tener en consideración estos aspectos, ya que, y ojo, que si hubiese promediado, no hubiese llegado a nada. Entonces, por eso es tan relevante lo que... Entonces, con eso terminaríamos la parte de la interpretación del intervalo de confianza, ¿ya? Que básicamente incluyó varias partes. Primero, generar corridas experimentales extra, que están acá, ¿ya? Para poder entonces estimar la variabilidad de la respuesta, esta que está acá. A partir de eso, entonces, obtener el S cuadrado del efecto, y por lo tanto el S del efecto, el cual se puede obtener a partir de esta definición de 4 partido por el número de datos de los cuales la variable está en su nivel -1 más 1, y eso multiplicado por el estimador de la varianza de Y, que sería fundamentalmente la ponderación de todos ellos. ¿Ya? Ok, entonces, como para concluir, existen otras formas
Perdón, y con eso entonces, con el efecto, calcularíamos el intervalo de confianza y entonces ahí evaluamos los que se confunden con el ruido y aquellos que no. Y nos quedamos solamente con aquellos que no se confunden con el ruido. Y con eso recomendamos y con eso tenemos un modelo final. Entonces, para terminar, existen otros métodos, perdón, para calcular la variabilidad de los efectos que están asociados a otras formas de experimentar. ¿Ya? Entonces, yo les mostré que podíamos hacer réplicas totales, ya que se llaman entonces réplica total, y entonces tenemos muchas estimaciones de la variabilidad de la respuesta, pero también podemos hacer, si no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de generar muchas corridas experimentales, si solo tenemos un número acotado, entonces podríamos hacer réplicas alrededor de algunos puntos, no de todos, ¿ya? Que serían especie de réplicas parciales. ¿Ya? ¿Cuáles son esas réplicas? Y las réplicas parciales serían entonces repeticiones solamente en algunos puntos experimentales. Por ejemplo, podríamos definir repeticiones en la primera corrida experimental, o en la tercera, o en la sexta, o en la octava. ¿Ya? Y entonces trabajaríamos con la varianza, pero ahora asociada a, calculada en esto, hacia el lado, hacia acá. ¿Ya? Entonces, para identificar cuál sería el mejor nivel, tendríamos que elegir uno simplemente. Entonces lo que se hace habitualmente en la experimentación es que en vez de escoger uno de estos niveles que pertenecen a los límites de la región experimental, se define que se hagan repeticiones en el punto más representativo de la región experimental, que corresponde en el centro. Entonces, en vez de repetir en los vértices de la región experimental, lo que hacemos es generar experimentos en el centro de la región experimental. Y eso se ve así, en el punto 0,0,0. ¿Ya? Entonces, ese punto 0,0,0 me va a entregar ahora 3 respuestas, por ejemplo, si lo hago por triplicado en el punto 0,0,0, donde la distancia que existe entre estas 3 respuestas es nuevamente un estimador de la variabilidad de Y. Y ese sería el que se ocuparía acá directamente. No puedo hacer estimaciones ahora hacia el lado porque no tengo datos para hacer estimaciones, pero sí tengo datos para hacer estimaciones de la variabilidad porque tengo 3 repeticiones en el mismo punto. Ya. Y entonces calcularíamos el S cuadrado de la respuesta, ya no ponderando, porque solamente tenemos un solo S cuadrado de la respuesta, que en este caso sería el que obtendría acá, el cual, por ejemplo, para 3 repeticiones sería con grados de libertad 2, porque tengo 3 repeticiones, no hay más. ¿Ya? Y ocuparíamos la misma ecuación del cálculo del S cuadrado del efecto, que sería 4 partido por el número de corridas experimentales donde la respuesta está en su nivel positivo o negativo, la variable independiente, que se observan, aun cuando tengo 9, 10 y 11 corridas experimentales, este NC va a seguir siendo 8. ¿Por qué 8? Porque estas corridas experimentales, las primeras 8 son las que me sirven para calcular los efectos, porque son aquellas que tienen la respuesta en su nivel más bajo o más alto. Entonces, estas corridas experimentales no se cuentan dentro de este NC porque la respuesta de interés no está, la respuesta de interés se obtuvo para el Y en su nivel, para el U, perdón, en su nivel 0. Y por lo tanto no participan en el cálculo de los efectos, porque si ustedes de hecho multiplican 0 por la respuesta, va a quedar nada. Entonces no participan en el cálculo de los efectos y solamente se utilizan para calcular el S cuadrado de I. Y a partir de eso, el S cuadrado del efecto. ¿Ya? En este caso en particular no les puedo mostrar un ejemplo de estos con el problema que estamos resolviendo porque resulta que K es una variable discreta. Entonces no hay punto central para una variable discreta. Entonces esto sirve solamente cuando tenemos variables continuas. Cuando podemos efectivamente experimentar en el centro. Cuéntame, Pía. Sí, es que algo así como que me estaba perdiendo, creo que Sí. por lo mismo que acaba de decir de discreto, Sí. que eso me preguntaba que el catalizador como que se refiere a que o es A o es B, algo Sí. así, ¿o no? Como Sí. que, ya, sí. Sí, sí, sí. Me había Entonces, perdido no, mucho. está bien, pues de hecho eso es lo que vimos al principio de este ejemplo, cuando lo empezamos a resolver. Entonces, claro, como es una respuesta discreta, no podemos definir un catalizador a B, porque no existe, ocupo uno, ocupo el otro. Entonces, en ese caso,
esta metodología para estimar varianzas no se puede usar. Entonces tendríamos que usar la otra metodología, la de estimar, la de generar réplicas experimentales en los puntos, o sea, repetir, pero en los vértices, o sea, con el catalizador A o con el catalizador B, ¿ya? Lo importante que quiero que les quede claro es que para el cálculo de los efectos, en lo que va en el denominador corresponde solamente a las corridas experimentales que se usan para calcular los efectos, ¿ya? Y esas son las que se obtuvieron en los límites de la región experimental. En este caso son 16, y para este otro caso, que es un ejemplo solamente, que me voy a... para este otro caso solamente serían 8, no 11. ¿Por qué no 11? Porque las 3 últimas corridas no sirven para calcular, porque no hay cambios. Ok, Profe, entonces, dígame. otra duda que me surgió también con eso del centro. Entonces, por ejemplo, es netamente como si yo tengo tal intervalo de temperatura, busco la central, algo así, ¿a eso se refiere con el cero? En el centro, Ah, imagínate, por ejemplo, que la temperatura se movía entre 100 y, no sé, entre 20 y 30, el centro sería 25. Ya, gracias. Dale. Ok, entonces, con los cálculos con los intervalos de confianza, con la identificación de aquellos efectos que sí podemos catalogar como importantes o significativos, es con lo que se obtiene el modelo del proceso, ¿ya? Que es un modelo empírico porque no está basado en fenomenología, pero sí se debe interpretar utilizando la fenomenología. O sea, a partir de esto tendríamos que identificar, esta variable es positiva y tendríamos que explicar por qué, usando la información que tenemos disponible, ¿ya? Porque esto es complementario a lo que ustedes aprenden en los otros cursos, ¿ya? Y entonces con este modelo empírico podemos simular en distintas condiciones dentro de la región experimental, podemos identificar los puntos óptimos, si es que lo que queremos es, por ejemplo, aumentar la respuesta o disminuirla a partir del análisis de los signos de los coeficientes, ¿ya? Y aparte, por ejemplo, con esto podemos obtener los valores que permitan trabajar en las condiciones mejores experimentalmente hablando, que sería, por supuesto, dentro de la región experimental. ¿Ok? Y en este caso en particular, por ejemplo, vamos a decir que si analizamos el modelo o los efectos, vamos a observar que si queremos mejorar la respuesta, entonces debiésemos trabajar con una temperatura tal que al reemplazar el valor de la temperatura acá, maximice la respuesta. Como esto está en variables codificadas, más 1 menos 1, entonces aquí tendríamos que poner un más 1. ¿No es cierto? Porque entonces si le ponemos un más 1 ahí, que sería la temperatura máxima en la región experimental, tendríamos un efecto aditivo, como les explicaba. Acá sería un valor menos 1 porque aparecería un efecto aditivo producto de este menos que está acá, y entonces en el catalizador debiésemos poner un elemento aditivo porque ya el T quedó determinado con el más 1. Entonces ahí tendríamos la condición experimental recomendada, la cual se tiene que traducir después, por supuesto, a valores. ¿Ya? En este caso en particular, recordar eso sí que el valor recomendado final no tiene que ver con no podemos recomendar interacciones, tenemos que recomendar variables que podemos setear en un sistema experimental, lo que implica que no vamos a recomendar TK, sino que vamos a recomendar K. Y esto luego se tiene que traducir, por ejemplo, en este caso en creo que eran 160 o 140 grados, no sé, Celsius creo que era, concentración de 40 ppm, y el tipo de catalizador A. Eso es lo que recomendamos finalmente, después de todo este análisis. ¿Ya? Y por último, este modelo empírico se puede transformar también, porque este modelo empírico siempre fue obtenido con variables más 1 o menos 1. Entonces, si ahora este modelo quieren usarlo, pero con variables de ingeniería, o sea, con las variables que usarían en el sistema experimental, lo que hay que hacer es devolverse. ¿Y cómo nos devolvemos? Básicamente reemplazando en la variable codificada la ecuación de adimensionalización, que es esta. ¿Ya? La temperatura, perdón, era 180. Ahí está. ¿Okay? Entonces, si reemplazan por la ecuación de codificación, que es esta, la que sería la temperatura menos la temperatura en el centro de la región experimental, partido por el rango de la temperatura por 2 y de la concentración. Y entonces con eso entonces tendrían un modelo que ahora ya no tiene variables menos 1 y más 1, sino que tiene variables de ingeniería. ¿Ya? Y ahí está un poco lo que tú me preguntabas. El centro de la región experimental, el cero, ¿cómo lo calcularía? Como el medio de la región experimental.
Si la temperatura se mueve entre 160 y 180, el 0 sería 170, que sería el centro. Y cuando tenemos variables discretas, no se puede hacer este cambio, porque no podemos definir el rango de un medio de una variable discreta. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es mantener el valor de la variable codificada, indicando que esto va a ser o menos 1 o más 1, para una variable cualitativa o discreta. Entonces, el modelo, reemplazando todo, quedaría de esta forma. Y este modelo es el modelo funcional empírico que describe el experimento que realizamos, ¿ya? El cual tiene efectos significativos, el cual utiliza variables en unidad de ingeniería, ¿ya? Y el cual, por supuesto, y es muy importante, es válido dentro de la región experimental. Si nos vamos afuera de la región experimental, no tenemos idea de lo que va a pasar, porque estos no tienen la capacidad de extrapolar, porque son modelos basados en aproximaciones, ¿ya? Okay, entonces con esto terminamos todo lo relacionado con el diseño de experimentos, 2 elevado a n. Y entonces la próxima semana vamos a ver ya directamente otro tipo de modelos, ¿ya? Y lo que les voy a subir es un control, ¿ya? De toda esta materia, cosa para que comiencen a preparar la última evaluación, ¿ya? Quisiera preguntarles si tienen dudas. De todas maneras, esto lo van a ver en la próxima semana, un ejercicio de esto con cálculo de efectos con la ayudantía, pero quisiera preguntarles si tienen dudas. Profe, Díganme. o sea, esto es como una duda así como laboral. Si esto se suele, como, no sé, como ingenieros químicos, esto como que se suele aplicar así, o cosas más grandes, pero me refiero como que uno trabaja en esto. Sí, claro. Sí, de hecho, yo estoy ahora guiando la memoria de una compañera de ustedes, que probablemente ustedes no la conocen porque ya es un par de generaciones antes, que se llama Pamela Carballo. Ella hizo su práctica en la CNPC y a ella le pidieron investigar una formulación para producir unos conos, ¿ya? Que se utilizan como para sembrar árboles, ¿ya? Que se confeccionan a partir, bueno, que son como de cartón, son unos conitos de cartón que básicamente se le pone tierra y se le pone una semilla y se riegan, y eso luego, como es de cartón, luego se degrada y entonces el árbol sale de ahí. Y el problema que ellos tenían en la CMPC es que los conos lo estaban produciendo con unas materias primas que se están agotando, ¿ya? Y lo que querían hacer ellos era cambiar el uso de materias primas que fuesen recicladas, ahí tienen varios desechos que quieren usar, residuos, perdón, y entonces necesitaban saber cuál era la combinación de los residuos que existían que les permitía tener un cono con unas determinadas características que estaban relacionadas con la permeabilidad, con la resistencia, con la degradabilidad, y también necesitaban saber cómo había que implementar el proceso productivo. Entonces, como eso es un modelo fenomenológico que puede ser muy complejo quizás de describir o quizás no existe la descripción, entonces lo que se trabaja son con experimentos que luego se modelan, ¿ya? Y este es un método de modelación, pues muchos más, ¿ya? Pero sí, ya, o sea, esto es súper utilizado. De hecho, ustedes como ingenieros van a trabajar, ingenieras, perdón, más van a trabajar con modelos que con otra cosa. Entonces, básicamente esto es una de las metodologías que se utiliza para transportar o trasladar la data contenida en los experimentos a modelos funcionales que nos permiten tomar decisiones. Entonces la respuesta es por supuesto que sí, ¿ya? Y otra cosa, que básicamente de hecho, si cualquiera de ustedes trabaja luego en algún departamento de investigación y desarrollo, generalmente el diseño de experimentos es súper importante. Y luego la modelación de los resultados también, ¿ya? Y así como último punto, esto es parte de algo que es mucho más grande, que son modelos basados en datos, ¿ya? Y los modelos basados en datos están súper de moda ahora, porque básicamente las capacidades de cálculo permiten procesar grandes volúmenes de datos, utilizando estrategias de aprendizaje de máquina, por ejemplo, machine learning, ¿ya? Entonces todo esto sí se utiliza mucho y cada vez más, de hecho, ¿ya? Y que por supuesto eso sí se complementa con lo que ustedes conocen desde el punto de vista fenomenológico. Entonces sí, hay campo para esto de sobra. ¿Ya? La minería, por ejemplo, ocupa esto. Qué bacán, profe. No sabía tanto de eso. Sí, Me sí, llamó la atención. sí, hay de hecho se usa bastante. Hay,
y si uno sabe utilizarlo, puede ahorrar muchísimo esfuerzo. De hecho, yo les contaba el caso de la Pamela, pero también está el caso de, hay varios, está Felipe Ortega, está la Daniela González, está Catherine Sonnleiner, está Cristóbal del Río, todos ellos en sus respectivas memorias que hicieron en sus plantas, ellos, por ejemplo, varios trabajaron con distintas mineras, yo fui su tutor, y con BAS, en el caso de Cristóbal, en esta empresa de químicos, y en todos ellos desarrollamos diseños de experimento quizás un poco distintos a lo que están viendo, pero tienen por qué ser iguales, pero luego modelación de datos, estimación de parámetros, obtención de modelos empíricos y estimación de condiciones experimentales estimación de condiciones de operación óptima. Todo eso se hizo. Y básicamente son cosas que luego se implementan. ¿Ya? Entonces sí, tiene mucha utilidad. Eso. Ok. Bueno. Entonces, si ¿tienen alguna consulta más que quieran hacerme? No, todo quedó No, claro. profe. Ya, súper bien entonces. Bueno, entonces nos vemos nosotros el próximo martes y que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, igual usted. Chao.